cómo el cerebelo va a participar en lo que es el control motor. ¿Sí? Vimos que los ganglios basales eran estructuras que no iniciaban específicamente los estímulos motores voluntarios, pero auxiliaban a la corteza motora, ¿sí? Principalmente para generar esa fuerza inicial del movimiento, detener movimiento si es necesario, modular el movimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo más o menos? ¿Sí? ¿Cuáles eran los ganglios basales? Cita. Putamen, globo pálido, sustancia negra. Tálamo no es. Tálamo es una estación, subtálamo. Y el núcleo caudado. El núcleo caudado. El claustro es anatómicamente un núcleo de la base, ¿sí? Solamente que funcionalmente no es un núcleo de la base motor, ¿sí? Pero técnicamente es un núcleo que está en la base del cerebro. Entonces, si recuerdan, básicamente habíamos visto que lo que yo tenía cuando hablaba de los ganglios basales era que la corteza motora, sea motora primaria, o sea la área premotora, o inclusive somatosensitiva, cuando yo deseo iniciar un movimiento, primero la señal llega a esas zonas y esas zonas hacían una llamada rapidita a los ganglios de la base. Ganglios o núcleos de la base. ¿Para qué hacen eso? Para que los ganglios de la base le den un feedback a mi corteza motora de cómo tiene que ser el impulso, la fuerza de ciertos grupos musculares y de sus antagonistas. ¿Sí? Ahí estamos teniendo la idea. ¿Sí? De vuelta, el objetivo no es que yo memorice todas las neuronas de la vía directa e indirecta, ¿sí? Sino entender cómo se está relacionando, ¿sí? De por qué una lesión en esas regiones puede producir tanto hipoquinesia, el individuo se mueve muy lento, muy de vagar, o se producen movimientos bruscos involuntarios. ¿Sí? ¿Entendemos hasta ahí? Ok. Hoy vamos a hablar cómo este individuo, que es el cerebelo, también va a estar recibiendo constantemente señales de la corteza motora. De vuelta, yo no estoy diciendo que el cerebelo es quien va a iniciar el estímulo motor voluntario. Recuerden que las neuronas que van a terminar inervando gran parte de los músculos van a estar en núcleos de la corteza motora, van a estar en núcleos del tronco encefálico, o van a estar ya la motoneurona inferior, la última motoneurona, en el asta anterior de la médula espinal. Hasta ahí me siguen cuando yo estoy diciendo. ¿Sí? Ese es el objetivo, que vayamos entendiendo el término. ¿Está bien? Para no perdernos. Entonces, ¿qué papel va a jugar el cerebelo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cerebelo en el control motor? Como mínimo, puedo saltar toda esta clase y saber 3 funciones del cerebelo. Como mínimo. Uno, el cerebelo va a participar en lo que es el equilibrio y la postura. Es decir, una lesión en el cerebelo le hace más propenso al paciente a tener caídas. ¿Sí? Participa en mantener el tono muscular, ¿sí? De que los músculos, principalmente los antigravitatorios, ¿sí? Mantengan constantemente el tono muscular necesario, aunque también va a participar en los miembros. Y participa en lo que es la coordinación motora.
Bien. Coordinación motora es que cuando yo deseo ejecutar un movimiento, ¿sí?, ese movimiento se ejecute de manera correcta desde el inicio hasta el final. Porque de vuelta, si mi deseo voluntario motor es agarrar una taza de café, ¿sí?, mi cerebro ya sabe que tiene que terminar aquí, ¿sí? El cerebelo tiene que auxiliarle en saber dónde yo comienzo y cómo estoy yendo hasta allá. Y caso el cerebro envía una señal muy intensa que terminaría en un movimiento motor muy exagerado ya para lo que yo quiero, es el cerebelo el que tiene que ayudarle a corregir el movimiento. ¿Sí? Por eso también una característica grande de los individuos que tienen lesiones cerebrales, ¿sí?, es la ataxia, ¿sí?, en donde el individuo no consigue medir distancia, ¿sí?, hace el movimiento voluntario, pero el movimiento voluntario sobrepasa por lejos lo que él quería hacer, ¿sí?, sea en movimientos finos o sea en la propia marcha. Es decir, que el individuo, en vez de caminar bien, si tiene la lesión cerebral de un lado, da un paso normal, pero el otro es demasiado acelerado. Pero es literal así, dispara demasiado. De vuelta, tiene el control voluntario. Él puede hacer ese deseo y ejecutar el movimiento, pero el movimiento termina siendo mucho más de lo que debería haber sido. ¿Me entienden? Si esas tres cositas me recuerdo, ya pasé cerebelo. ¿Estamos bien todavía? Entonces, genial. Repasemos entonces cuáles son las zonas del cerebelo que van a estar participando para esas diversas funciones. Yo puedo analizar el cerebelo desde un punto de vista anatómico. Aquí está el tronco encefálico, protuberancia bulbo, cerebelo atraqueatas. Recuerden que el cerebelo también tenía surcos, ¿sí? Yo puedo dividir el cerebelo de acuerdo a su origen embrionario y su división anatómica en tres porciones que van a estar separadas por tres surcos. Dos grandes. El tercero es una división funcional. Este surquito de arriba lo voy a llamar surco principal. Y este surquito de abajo lo voy a llamar surco posterolateral. Entonces, básicamente voy a tener como si fueran tres regiones del cerebelo. ¿Estamos todavía? A esta regioncita aquí le voy a llamar núcleo flóculo nodular. ¿Recuerdan eso? ¿Vieron esos términos? ¿No? Ok, nos vamos a ir despacito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy dividiendo topográficamente mi cerebelo en tres regiones, ¿sí? Que es importante hacer porque diversas partes del cerebelo van a hacer diversas funciones, ¿sí? Entonces, esta región aquí, ¿sí?, va a ser el cerebelo o el núcleo flóculo nodular. Esta porción aquí, más superior, va a ser el cerebelo anterior. Y si ese anterior es posterior.
Facilito todavía. ¿Sí? Ahora, si yo quiero analizar el cerebelo desde un punto de vista funcional, lo que tengo que hacer es mirarle de atrás. Si yo miro el cerebelo de atrás, voy a tener más o menos una estructura así. Entonces, de esto y abrí para mirar todo lo que es su corteza. Si recuerdan, el cerebelo tenía como una hendidura, una parte definida en la región media. ¿Sí? A esa región deprimida que estaba en la porción media le llamábamos vermis. Y a los lados del vermis están los hemisferios del cerebelo. ¿Sí? Entonces, un hemisferio, otro hemisferio, separados por el vermis. ¿Sale? Entonces, este va a ser de vuelta mi surco principal. Voy a tener un surco bien en la mitad del cerebelo, que va a ser el surco horizontal, y este es el posterolateral. Los hemisferios, estas dos zonas que están a los lados del vermis, yo puedo subdividir de vuelta en una región que está bien próxima al vermis. El término puedo utilizar para algo que está al lado de una estructura. Para. ¿Sí? Cuando yo digo para es que está al ladito de una estructura. ¿Sí? Esta región va a ser la región o zona paravermicular, o inclusive pueden encontrar con el término hemisferio intermedio. Paravermicular o hemisferio intermedio. Esta y esta. ¿Estamos todavía? ¿Sí? Y todo lo que sobra por fuera, todo el restante del hemisferio, es el hemisferio lateral. De este lado y de este lado. ¿Cómo se llamaba esa porción del cerebelo que estaba debajo del surco posterolateral? Es el lóbulo nodular. Bien. Entonces, anatómicamente, biológicamente, yo voy a dividir el cerebelo en anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Sí? Funcionalmente, yo voy a dividirlo en el vermis, ¿sí? Que es esa cisura que está en el medio, la región paravermicular o hemisferio intermedio, a un ladito. Todo lo que sobra del restante del hemisferio es el hemisferio lateral, más el flóculo nodular. ¿Estamos bien todavía?
Esta es una división funcional, es decir, que cada una de esas regiones va a hacer una cosa diferente. ¿Sí? ¿De aquí? ¿Perdidos? ¿No? Okay. Esos términos quiero que vayan agarrando, ¿sí? Porque vamos a repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces, vermis y región paravermicular o hemisferio intermedio, hemisferio lateral y el flóculo nodular. Van a ver también muchísimo en imágenes que describen la división funcional del cerebelo, que así como en la corteza motora somatosensitiva había un homúnculo, una topografía bien específica de regiones del cuerpo, en la región del vermis y el hemisferio intermedio también va a tener ese mismo fenómeno. Voy a intentar dibujar el que se ríe menos 5 puntos. Porque es un músculo de inferior. Tronco, la cabeza, ya la cara, los ojos, tronco, miembros superiores, tronco, miembros inferiores. ¿Bien? ¿Me entienden, no? ¿Bien? Entonces, según esa porquería horrible que está ahí, ¿sí? El vermis en sí, ¿sí? Va a tener control sobre estructuras que están en la región axial del cuerpo, ¿sí? Sea desde el cuello hasta todos los músculos de mi espalda. ¿Sí? Ya la región paravermicular se va a encargar de lo que es la cara y los miembros propiamente. ¿Sí? ¿Entendimos esa partecita? Ok. La misma cosa va a ocurrir aquí abajo, solamente que el homúnculo es un poquito diferente, pero el chiste es el mismo. Misma historia. Axial, el vermis, cara y miembros paravermicular. ¿Está bien? Entonces ahí ya puedo ir viendo que cuando voy a hablar de la participación del cerebelo en lo que es el control de músculos axiales, ¿sí? ¿Qué porción del cerebelo está participando? Vermis, ¿sí? Ya si son extremidades o la cara, el hemisferio intermedio o la zona paravermicular. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Entonces, si yo les digo que el flóculo nodular es la región más primitiva del cerebelo, ¿cuál de estas funciones probablemente es la más primitiva? Corregir el tono es intentar ser específico, pero ¿qué necesita el animal como básico? Que si se va a mover no se caiga, ¿sí? La región flóculo nodular es la que tiene mayor participación en lo que es el equilibrio. Y por ser la más primitiva, a esta región también le podemos llamar archicerebelo. Bien, entonces, flóculo nodular es la región primariamente encargada de lo que va a ser el equilibrio y recibe el nombre también de archicerebelo.
Después, lo que es el vermis y la región paravermicular, voy a colocar en otra región funcional del cerebelo. Esta región va a ser responsable del tono muscular. Es también una región primitiva, pero es un poco más nueva que el archicerebelo. Vamos a llamarle paleocerebelo. ¿Qué me sobra? Los hemisferios laterales. Que van a estar encargados de lo que sobra. La coordinación motor. ¿Qué término puedo utilizar cuando quiero decir nuevo? Neo. Entonces ese va a ser el neocerebelo. ¿Vemos? Términos. Entonces, repitiendo, funcionalmente yo voy a dividir entonces mi cerebelo en lo que va a ser el vermis y la región paravermicular, los hemisferios laterales por el otro lado y el flóculo nodular por el otro. ¿Sí? Al flóculo nodular yo le voy a atribuir la función del equilibrio y le voy a llamar archicerebelo. Al vermis y a ese hemisferio intermedio que está a su lado, le voy a atribuir la función del tono muscular y va a ser mi paleocerebelo. Y a lo que sobra ya lateral de los hemisferios, le voy a atribuir la función de la coordinación motora y le voy a llamar neocerebelo. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, donde se complica esto es mucho en lo que son las aferencias y inferencias del cerebelo. Histología del cerebelo, ¿vieron? ¿Se habla hace poquito? ¿No les suena? Sí. Solamente para repetir rapidito, porque básicamente los libros van a hablar de eso. Entonces, al igual que el cerebro, toda esa superficie, la porción más externa del cerebelo va a ser su corteza. Que tenía tres porciones: zona molecular, zona de las células de Purkinje, zona Brown de los granos. Entonces,
Entonces, básicamente lo que cualquier fibra que entra dentro del cerebelo quiere hacer es estimular a un grupo de neuronas que van a estar en la profundidad del cerebelo o estimularle a las células de Purkinje. Si yo tengo cuerpos neuronales insertados en la sustancia gris del cerebelo, esos van a ser núcleos, ¿sí? Van a ser los núcleos profundos del cerebelo. ¿Eso no recuerdan? Hay 3 núcleos profundos en el cerebelo: núcleo del fastigio, ¿sí?, interpuesto y dentado, ¿no? Vamos viviendo su tiempo, vamos a saturar todo una vez. Pero sí, ok, hay núcleos que están en la profundidad del cerebelo, están insertados ya dentro de la sustancia gris. Eso van a ser los núcleos profundos. Y hacia la corteza, la célula principal va a ser la célula de Purkinje. Purkinje era con G. Entonces, cualquier señal que entra dentro del cerebelo van a ser señales aferentes o eferentes. Aferentes. Que eran señales que entraban por fibras trepadoras o fibras bulbosas. Nombre de la fibra y dónde se conecta. Esas fibras tienen la capacidad de actuar directamente sobre los núcleos profundos o pueden ir hacia la zona molecular y actuar sobre las dendritas de la célula de Purkinje. Las de Purkinje van a tener sus dendritas en la zona molecular. Y de ahí, la célula de Purkinje actúa sobre los núcleos profundos y los núcleos profundos mandan señales para afuera. Es decir, en otras palabras, las señales aferentes, las que están entrando en el cerebelo, ¿sí?, tienden a ir en su mayoría hacia la corteza del cerebelo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está muy bien? Sea de manera directa, como hacen las fibras trepadoras, o sea de manera indirecta a través de células granulares. No importa de dónde van, lo que quieren es actuar sobre las células de Purkinje. Já sinal que vai sair del cerebelo, viene corteza, núcleo profundo y ahí sale. Por eso es que vamos a ver que las aferencias quieren terminar en la corteza de alguna de esas regiones y las eferencias van a atravesar primero núcleos profundos. ¿Está bien? Ok. ¿Todavía no les saturé? Hola, buen día. ¿Me siguen todavía? Ok. De núcleos profundos, básicamente yo voy a tener 3. 2 que están bien hacia la región medial, que van a ser llamados núcleos del fastigio o fastigiales. Un par de núcleos que está un poquito más hacia afuera, que son los núcleos
interpuestos Por último, hay un núcleo bien grande que parece que tiene diente. Ese es el núcleo dental. Tres núcleos profundos del cerebelo. Entonces, cuando hablamos de señales que salen del cerebelo, casi siempre esas señales van a ser corteza, alguno de estos núcleos profundos y un núcleo profundo para abajo. ¿Está bien? Esas son las secuencias básicas de las eferencias, ¿sí? Señales de Sayre. Ya las señales de entrada pueden hacer relevo, pueden hacer sinapsis ahí, pero siempre van a terminar también en la corteza. ¿Está bien? Ok. Interpuestos son... ¿cómo? Emboliforme, y el otro, el que redondito es globoso. Esos son los interpuestos. ¿Sí? Se los agrupa en el ser humano porque básicamente cumplen la misma función. ¿Está bien? Aquí tranquilo. Este va a ser el núcleo fastigial o del fastigio. Los que están más por fuera son los interpuestos. ¿Sí? Y el más externo va a ser el dental. Interpuestos. Interpuestos que están no medio, que están entre posicionados. Correcto, correcto. Son agrupados en el ser humano. ¿Sí? Por eso puedo decir que son 4 técnicamente, pero la mayoría de la literatura directamente le llama al globoso y al, viste, yo no me recuerdo más de tantos casos, se llama emboliforme como interpuestos. ¿Sí? Siempre dice interpuestos. Anatómicamente sí se le puede dividir todavía, pero funcionalmente no tiene sentido. Cumplen la misma cosa. Bueno, ¿estamos entendiendo dónde estamos todavía? Entonces, el cerebelo va a ser responsable de estar recibiendo señales, porque recuerden, él no puede decidir nada, ¿sí? Él tiene que estar recibiendo señales primero, procesar esas señales y ahí dar un feedback, ¿sí? Las señales que entran van a tener como agua principal su corteza, y las señales de salida pasan por núcleos profundos. ¿Bien? Ok. Aquí se puede simplificar muchísimo lo que es la función del cerebelo. Siempre me olvido de cambiar palabras. Si yo analizo dónde esas funciones tienen que venir y ir a parar. Si yo hablo de equilibrio, ¿con cuál núcleo del tronco encefálico yo tengo que conectarme? ¿Con cuál núcleo del tronco encefálico tengo que conectarme si lo que quiero es equilibrio? Sí, del tronco encefálico. Recuerdan que hablamos que había núcleos en el tronco encefálico que coordinaban los extensores y flexores del cuerpo. ¿Cuál de ellos estaba conectado al aparato vestibular? El núcleo vestibular. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Háblenme. ¿Sí? ¿No? Vamos a ir viendo otra vez. Pero básicamente habíamos visto, ¿sí?, que en el oído interno, aparte de la cóclea que va a ser para la audición, yo tenía otros órganos que podían detectar lo que era mi aceleración lineal y angular, ¿sí? Y que esos órganos enviaban señales hacia el tronco encefálico, ¿sí?, en el núcleo vestibular, ¿sí?
para controlar el equilibrio. ¿Cómo? A través de los extensores, los músculos axiales. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, la porción más primitiva del cerebelo tiene que tener una conexión íntima con ese núcleo vestibular. Por eso se le llama también vestíbulo cerebelo. ¿Sí? ¿Están siguiéndome todavía? Ya tienen caras de idea. Les voy a ir dibujando otra vez después y repitiendo cómo eran esas señales. ¿Sí? Pero sí es, desde el oído interno tengo sensores que pueden detectar si yo me estoy moviendo linealmente o si estoy girando. ¿Sí? Ahí el objetivo del cuerpo es que yo en ese movimiento, ¡paf!, no me caiga. ¿Sí? Entonces, esas señales van a ser emitidas primero al tronco encefálico y del tronco encefálico hacia los músculos axiales. ¿Sí? El cerebelo coordina con esa función vestibular para poder mantener el equilibrio. ¿Sí? Lo que recuerdo, tengo núcleos locos ahí que controlan músculos, pero alguien tiene que ayudarme a procesar esa información. ¿Sí? ¿Quién de mis porciones del cerebelo estaba asociada al equilibrio? Correcto. De ahí que a esa porción del cerebelo yo le llamo también vestíbulo cerebelo. Ahí yo estoy teniendo un tip. Cuando estoy hablando de vestíbulo, estoy hablando del núcleo vestibular del tronco encefálico. No se apuren todavía en copiar, después vamos a ir escribiendo todo eso. Pero quiero que comiencen a entender cómo esto se va a conectar, porque de vuelta esto es un centro de procesamiento, no se ejecuta ninguna orden. Si yo quiero tener control ya del tono muscular, ¿con quién yo tengo que tener contacto? ¿Dónde van a estar las motoneuronas que van a inervar a los músculos? ¿Dónde están las motoneuronas que inervan directamente ya los músculos? ¿Dónde están los corpus neuronales? Ya están en la médula espinal. A motoneuronas que se va a inervar un músculo. ¿Sí? ¿Recuerdan que habíamos dicho en el asta anterior estaban todos los cuerpos neuronales de las fibras motoras alfa o gamma? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, si el individuo quiere controlar el tono de todos mis músculos, ¿con quiénes tiene que tener contacto? Con la columna. Entonces, esta porción que tiene contacto directo con lo que pasa en la espina va a ser espino cerebelo. Pero si yo quiero coordinar la actividad motora, ¿con quién tengo que tener conexión? Coordinar es, yo ya estoy haciendo un movimiento. No es que estoy parado ahí, estoy manteniendo el tono del músculo. Yo ya estoy haciendo un movimiento. ¿Quién es responsable por el control voluntario del movimiento? La corteza del cerebro. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ya no es más que yo estoy parado ahí quieto. ¿Sí? Tengo que controlar mi tono muscular o no caerme de un lado al otro. ¿Sí? Ya estoy ejecutando un movimiento y quiero que haya una coordinación entre los músculos que van a participar. Entonces la conexión del cerebelo para esa función va a ser con la corteza, con el cerebro. De ahí que esas vías van a ser cerebro
cerebelo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, demos un ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo que estar informándole continuamente al cerebro? Imaginen, yo tengo el deseo voluntario de ejecutar un movimiento. ¿Sí? Está ahí mi taza acá y yo quiero agarrar la taza. ¿Sí? Área prefrontal va a estimular a la corteza motora consulta con los ganglios de la base y consulta con el cerebelo. ¿Sí? ¿Qué tiene que saber el cerebelo? ¿Dónde está la porción del cuerpo que yo quiero comenzar a mover? Uno. ¿Sí? Yo recibo esa señal y le traduzco de vuelta al cerebro. ¿Sí? Entonces ahí comienza a ser ejecutada la función. ¿Sí? En lo que voy ejecutando, ¿sí?, ¿qué va a pasar con los propios sectores del miembro que está moviéndose? Van a comenzar a activarse. Esto le va a enviar de vuelta señal desde la espina al cerebelo para que el cerebelo le transmita de vuelta a la corteza la regulación de la actividad. Porque inicialmente yo voy a ir rápido, pero a medida que yo estoy acercándome tengo que afinar el movimiento. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que está pasando? ¿Sí? Si el movimiento sobrepasa un chique, el cerebelo tiene que reinformarle a la corteza de que ese movimiento sobrepasó y la corteza hace el ajuste. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Quiero ver si de todo o nada. ¿No? Demos otro ejemplo. Yo tengo mi ojo cerrado, ¿sí?, y quiero hacer contacto con mi índice. Mi otra mano tiene que hacer contacto con el índice. ¿Sí? Mi cerebro está recibiendo señales de la corteza prefrontal hacia la corteza motora. Quiero tocar mi dedito aquí. ¿Qué necesito primero? Saber dónde demonios está mi mano. ¿A quién le va a consultar la corteza cerebral para eso? Al cerebelo. ¿Sí? El cerebelo le va a dar la información, bueno, estamos aquí, entonces este es el punto de partida de tu movimiento. Me voy. Hago movimiento rápido y ahí los propios sectores le dan señales al cerebelo. El cerebelo le informa al cerebro que estamos llegando, vamos a hacer un ajuste. Fíjense que primero que hice, sobrepasé, me fui rápido, sobrepasé, pero después corregí. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Si mi cerebelo no funciona, yo voy no voy a conseguir hacer esa corrección. Porque el cerebro no va a tener con quién conectarse para saber qué demonio está pasando. Yo estoy solamente indicando mover, pero no tengo idea dónde estoy. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, otro ejemplo de cómo el cerebelo puede tener un control de la actividad motora solamente con la conexión espinal es lo siguiente. Vení acá. Vamos a ver un ejemplo. Como yo soy, Yo voy a hacer tu posición. Yo creo que voy a fuerza en contra de mi posición. Sin miedo. La máxima fuerza que puedes. Contra mi posición. Fuerza, sin parar, sin parar. Única. Única, vaya. Viene a hacer eso, así nomás. Ah, sí. Dale. Pues no cierres mi mano. Esto no quiero que hagas. Ahí. No cierres mi mano. Eso. ¿Por qué su mano no se va hacia su cara? Si el cerebro está gritando, hace movimiento. Porque instantáneamente sale la oposición
Y yo voy a estar generando señales propioceptivas a su cerebelo de que si ese movimiento no se interrumpe, ¿qué va a pasar? ¡Plaf! Por su cara. ¿Sí? El cerebelo está coordinando con su corteza motora. ¿Sí? ¿Están entendiendo cómo está funcionando la función? Si el cerebelo no funcionaba, ¿sí?, su mano iba a terminar en su cara. Porque el cerebro iba a estar gritando: flexionar, 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 porque yo le di la orden motora y él comenzó a procesar. Pero en el momento en que sale esa oposición, si el momento continúa, si continúa, si continúa, eso va a ir a terminar en la cara. Entonces, inmediatamente sale la oposición, se genera una señal propioceptiva que esto se está cortando. Entonces, el cerebelo le avisa a la corteza motora y la corteza motora interrumpe el movimiento. Então acaba sendo algo involuntário? ¿Cómo? Acaba sendo algo involuntário, tipo assim. Correcto, porque el control voluntario vino de aquí. El cerebelo le da el feedback para que el cerebro pueda interrumpir. ¿Sí? Como se fosse então a gente olhando o nosso nariz. Tipo assim, a gente exclui a visão do nosso nariz, a gente enxerga ele, porém a gente exclui a todo momento. Eso sería sensitivo. ¿Sí? Eso sería misión, por ejemplo. Aquí lo que yo tengo es una porción voluntaria del cerebro, quiere ejecutar una orden motora, ¿sí?, pero el cerebelo, gracias a sus porciones sensitivas, propioceptivas, le informa si você continua fazendo isso, o que você quer não vai acontecer otra cosa. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Corrige, interrumpe. ¿Sí? Si mi movimiento iba a sobrepasar lo que yo hice, el cerebelo le informa a la corteza modifica el movimiento. No final del día, quien va a tener control del movimiento es la corteza. El cerebelo lo que hace es informarle para que la corteza termine haciendo la corrección. ¿Entendimos ese concepto? Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Entendimos todito. 100%. ¿Ah? ¿Por qué? Bateu o professor. Ah, sim, não, agressivo. Aí ele começou a projetar o que ele queria fazer. Ele ouviu o que ele queria fazer. O patrão decidiu isso. Entonces, veamos si entendimos algo. Ese fenómeno donde el individuo tiene el ojo cerrado y tiene la capacidad de tocar su otro dedito, ¿sí?, eso es una conexión que ocurre entre quién. Cerebro-cerebelo. Entonces, ¿en cuál región del cerebelo se está procesando eso? Estamos entendiendo ya. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo tengo un individuo que tiene trastorno sobre el equilibrio, ¿dónde va a ser la probable zona? Bien. Si es un individuo con hipotonía, ¿sí?, los músculos son muy débiles de un solo lado y por eso se cae, no por pérdida de equilibrio. ¿Me entendiendo? ¿Cómo? Onde vai processar a informação do cérebro? Toda señal que venga para el procesamiento de coordinación motora se va a procesar en esta corteza. ¿Sí? Ahora, las aferencias nos van a venir de la corteza. ¿Sí? Las aferencias están viniendo de dónde? Si lo que yo quiero hacer es coordinar. No. O que, quando ele estava fazendo força, quando ele estava fazendo força, ¿sí?, ¿qué estaba pasando con sus propios sectores? Estaban activos en una configuración. ¿Sí? Cuando yo removí el obstáculo, el músculo se contrajo más de lo que debería esperarse y los propios sectores le avisaron al cerebelo. Es decir, a sinal aferente era de propiocepciones. ¿Sí? La conexión, la comunicación funcional
con cerebro. ¿Sí? ¿Bien? Buenos Aires. Me cansé. ¿Ustedes también? ¿Qué hacemos entonces? Estamos todos. ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a tomar un cafecillo? ¿Ya? ¿En serio? ¿Qué es eso? Analicemos a modo general. No quiero entrar en tanto detalle aquí en lo que son los tractos, pero sí cómo tiene que venir la información y cómo tiene que salir la información, de acuerdo a cada porción que tengo de mi cerebelo. Entonces vamos a ver. Tengo un cerebelo. Céfalo, protuberancia, bulbo. Analicemos al archicerebelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el archicerebelo? Mantener el equilibrio, ¿sí? Tener control de músculos axiales, de extensores para mantener el equilibrio. Entonces, me dice que es vestibular, entonces necesito reconocer que las señales aferentes van a iniciar en estructuras que van a estar en el oído interno. Que es el órgano vestibular. En el órgano vestibular yo tengo dos tipos de receptores. Las máculas, que voy a encontrar en el sáculo y el utrículo. Y las crestas ampulares. En las ampollas del órgano vestibular. Máculas eran receptores que se activaban cuando yo me estoy haciendo un movimiento lineal, es decir, tengo una aceleración lineal, mi cuerpo está yendo derecho. Crestas ampulares era aceleración angular, todo girando. ¿Recuerdan eso? Esta señal producida en el oído interno tiene que ser transmitido hacia el tronco encefálico a través de un nervio. ¿Qué nervio va a enviar esa señal aferente al tronco encefálico? Cinco, 6, 7, 8. Nervio vestíbulo coclear. La rama vestibular de este nervio va a ir a parar en un núcleo bien grande que va a estar en el tronco encefálico. Ese núcleo va a ser el núcleo vestibular.
del núcleo vestibular yo tengo que enviar señales aferentes hacia el cerebelo. ¿Qué porción del cerebelo? ¿Correcto? ¿Está ahí bien? Vestíbulo, cerebelo. ¿Sí? Función de equilibrio. Va a ser entonces hacia el flóculo nodular. Señales van a entrar, van a esparcirse en la corteza del cerebelo. Se procesa esa señal, tengo que producir una respuesta, una eferencia. Las eferencias pasaban primero por un núcleo profundo. En este caso va a ser el núcleo del fastigio. Va a ser 2. Núcleo fastigial. Y del núcleo fastigial yo le doy un feedback al núcleo vestibular. ¿Qué demonios hacía el núcleo vestibular? Genera señales motoras hacia la médula espinal para controlar ¿qué? Músculos axiales, antigravitatorios. Es decir, el oído interno está percibiendo si hay esa aceleración lineal o si hay la aceleración angular. Transmite esa señal al núcleo vestibular en el tronco encefálico. O tronco encefálico faz uma chamadinha ao cerebelo, ¿sí? La región